Palabras en el rugido del león. Y delante del hombre antedicho había un león que se volvió contra estos vicios, y emitiendo un potente rugido, gritó al viento: «Oh vicios diabólicos, os destruiré con un incendio abrasador, y con esta devastación terminaré con vosotros, ya que siempre intentáis oponeros a la justicia de Dios y a mí». Dios, oponiéndose a las tinieblas de las insidias diabólicas, produjo todos los instrumentos de salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y de nuevo escuché una voz del cielo que decía: Dios, con muchas señales y variedad de castigos, se opuso a las tinieblas de las insidias diabólicas, ofuscó la confusión de los vicios, y no pudieron resistir la santidad de los ciudadanos del cielo. Él, mirando fuera del cielo, reforzó a sus fieles con toda santidad. Por lo tanto, ves que el hombre mencionado se dirige a occidente y mira hacia el occidente y al norte, ya que él, manteniéndose firme contra el diablo, como bravo combatiente, siempre tuvo este propósito en sus antiguos decretos: emplear todos los instrumentos de salvación contenidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todas las facultades de las buenas obras, para combatir las tinieblas que destruyen y el necio frío de la ignorancia. En la fortaleza del Hijo de Dios está nuestra protección, que todavía no se ha manifestado a todos. En cada hombro él tiene un ala que cubre sus brazos, y esto significa que en la fortaleza de la divinidad y la humanidad del Hijo de Dios está la defensa que nunca falla y que nunca se acaba, ya que Dios todo lo conserva en ella y por ella, y por su medio tiene ocultas también obras que, escondidas en su antiguo y oculto decreto, dispuso que no se manifestaran todavía a nadie. En efecto, aunque Dios cada día obra nuevos milagros, muchos sin embargo están en el secreto de los decretos que no ha revelado todavía, del mismo modo que tampoco los pensamientos de los hombres se conocen antes que se traduzcan en una obra concreta. Los doctores tratan de desvelar los misterios escondidos en las antiguas profecías, y no pararán de hacerlo. También tiene un ala en la espalda y en el pecho. Representa los misterios que estaban ocultos antes del nacimiento del Hijo de Dios. En cierto modo, como si estuviera a su espalda, gracias a la protección de su mano, las antiguas profecías estaban veladas por muchas obscuridades. Ahora los verdaderos doctores tratan de explicar estos misterios en la medida en que Dios ha querido desvelarlos. Y así, ahora, sacan de la profundidad de la sabiduría, como de un pozo, los misterios del Nuevo Testamento en defensa de las cosas del Espíritu. Y no pararán, del mismo modo que tampoco Dios paró, hasta que hubo terminado su obra en 6 días. Sin embargo, los doctores no lograrán nunca agotar este pozo. Los secretos del Antiguo y del Nuevo Testamento se exponen a los fieles para que los pongan en práctica. Todas estas alas están levantadas como para emprender el vuelo. Esto significa que todos los secretos del Antiguo y del Nuevo Testamento se muestran a los fieles para que los conozcan y los practiquen en las buenas obras. ¿Por qué se protegió la profecía en el Antiguo Testamento? La punta del ala que está sobre la espalda se dobla hacia el ala izquierda y no hacia la derecha. Esto muestra que los avisos proféticos se protegieron en el Antiguo Testamento para su defensa, por su gran fortaleza en la proclamación de sus secretos y por la integridad de sus palabras. Profecía y ley son una única cosa. Ambas proveyeron a las necesidades del cuerpo de los que vivieron según la carne y no se doblaron a la derecha, porque la derecha representa las cosas del Espíritu, porque no había venido todavía el que prometió la recompensa del cielo.
Porque en la antigua ley la tierra se santificó según la carne, en cambio en la nueva ley, gracias al Hijo de Dios, se glorificó el cielo. La punta del ala que está en su pecho está dividida en dos partes, y eso significa que la protección del secreto profundo en su origen se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los verdaderos maestros en las profecías y en el Evangelio multiplican los místicos secretos con sus místicas palabras. Por consiguiente, en la antigua ley, la tierra fue santificada externamente por muchas purificaciones según la carne. En la nueva ley, en cambio, gracias al Hijo de Dios, el cielo se glorifica con muchos y ricos signos de justificaciones legítimas y espirituales. Con la circuncisión de los antiguos, quedaron pegados a la carne, los fieles, en cambio en el bautismo, sirven al Espíritu. Y una parte se dobla hacia el ala izquierda y la otra hacia la derecha. Esto significa que el Antiguo Testamento se inclinó a la defensa de las cosas terrenales, mientras que el Nuevo anhela la protección de las que son celestiales. Mientras los antiguos quedaron pegados a la carne con la circuncisión, los creyentes, en cambio, con la ayuda del Hijo de Dios, sirven al Espíritu con el bautismo. Pero los primeros no fueron justificados por la observancia de la ley y quedaron pegados a las cosas terrenales. Los creyentes, en cambio, purificándose gracias a la fe en Cristo, han conseguido la recompensa del cielo, como también dice el apóstol Pablo. Palabras de Pablo sobre esto. Sabiendo que el hombre no se justifica a través de las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16, cuyo sentido es la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Esto consiguió la fidelidad del pueblo, puesto que la caída de Adán había herido mortalmente a las almas de los justos. El dedo de Dios escribió la ley de Moisés para ellos. En efecto, la carne profanada no pudo liberar la carne profanada, precisamente porque estaba profanada. Y por eso Dios prescribió a Moisés, a través de la ley, que los hombres le sacrificaran machos cabríos y toros como sumisión y obediencia, señal por la que aprendieron luego a sacrificarse a sí mismos a Dios, con la mortificación de sus cuerpos, tal como le ofrecían los animales en sacrificio. Sin embargo, cuando el más inmaculado y puro de los hombres se ofreció como un sacrificio a Dios con su sangre y su muerte, en él fueron purificados todos los pueblos. Por lo tanto, que los hombres entiendan en su conocimiento que el hombre no se justifica por las obras de la ley carnal, cuando la observa a la manera carnal. La sangre y la ceniza de los animales no han podido justificarlos ni liberarlos. Pero en el Hijo de Dios está la justicia de la verdad, que muestra el camino de la salvación. Por su fe en el Hijo de Dios, serán salvados los que creen en Él con una fe sincera. Que los fieles crean con fe sincera en Él, ya que es el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino en la fe, y la verdad en lo que se cree. Así serán justificados por las obras de la fe, que se cumplen por el amor al mismo Hijo de Dios, y no por las obras hechas de la mala gana, que provocan la amargura. En efecto, las buenas obras indican la patria celeste en su rechazo de las obras de la muerte. Tal como Cristo es la unción que consagra a los pueblos por la penitencia y los salva por Él mismo. Él es la víctima sacrificial pura y cebada, que se ofreció por todos los hombres que creyeron en Él, ya que la ley antigua no justificó al hombre ni lo liberó completamente, sino que le enseñó el camino. Ella fue casi una voz antes de la palabra, pero la palabra, es decir, el Verbo, es el Hijo de Dios, que dio la nueva ley en la verdad. La razón discierne todo lo que Dios ha dado.
Que en medio de cada ala aparezca un libro significa que la razón está dentro de la potencia de la divina protección, y ella produce, dispone y discierne todo lo que Dios le ha dado según su voluntad, ya que no hay nada que la razón no penetre y examine con agudeza. En la antigua ley, la razón anunció la santidad que se manifestó con Cristo. Y el libro que está en el ala izquierda tiene 2 páginas, ya que la razón que obró en la antigua ley, gracias a la protección de la divina, reveló 2 manifestaciones de rectitud. Una era de color verde y la otra de color plateado. El verde es la fuerza vital de los mandatos divinos en la materia de la obra de Dios, que Dios mismo realizó. Lo mismo que de la tierra brota todo tipo de verdor, así el Antiguo Testamento hizo conocer cada semilla y cada flor de la futura equidad. Y esta pureza se manifiesta en el fundamento de la plata del conocimiento puro, que anunció la pura santidad que había en Cristo. Por lo cual, ves que en la página verde hay palabras escritas que muestran la fecundidad de la instrucción divina en el hecho de que Noé, construyendo el arca, obedeció al que no tiene ni principio ni fin. Y también muestran cómo Él restaura con el agua nueva al hombre que está destinado a morir, estableciendo que se ha devuelto a la vida gracias al bautismo. Sobre la página de plata está escrito que en la revelación de la verdadera ciencia se manifiesta que Dios en el Antiguo Testamento mostró dureza a los hombres, puesto que ellos tuvieron para él dureza, no ternura. Luego en la nueva ley sus corazones tiernos pudieron recoger las palabras divinas. La razón manifiesta en el Hijo de Dios a Dios y al hombre, que se encarnó sin ningún detrimento de su divinidad, y permanece en los que le contemplan con corazón puro. En el libro del ala derecha hay 2 páginas. Significa que en el Nuevo Testamento el poder de la razón, protegida por la santidad del cielo, se muestra de 2 modos. Cuando manifiesta al único Dios, que es Dios y hombre, en el Hijo de Dios, una página es de color zafiro y la otra de color oro. Esto significa que la virginidad resplandece en Cristo como un zafiro, ya que Él mismo, nacido de una naturaleza virginal, enseña la castidad para que todos los que quieran imitarlo la elijan. Además, en Él también resplandece un áureo fulgor, cuando los fieles lo creen como verdadero Dios nacido de Dios Padre, que creó todo junto con el Padre. Y en efecto, al principio de la creación, el Hijo de Dios existía en su plenitud. Él ya era antes del tiempo, y no disminuyó de ningún modo cuando creó a todas las criaturas. Él no fue creado, y todo lo creó. Tampoco sufrió ningún detrimento de su divinidad cuando se encarnó. En la página de color zafiro, ves escrituras de palabras. Estas palabras se refieren a la revelación verdadera de que la Virgen engendró un hombre puro en su pura virginidad. Cuando el soberano del mundo y de la creación envió con amor a su propio Verbo y a los creyentes, y el Verbo permaneció entre los que trataban y tratan de mirar a Dios con un corazón puro. Y en la página de color oro también hay escritas palabras que se refieren a que el Hijo de Dios apareció en el mundo en la revelación y en los signos de muchos prodigiosos milagros, y anunció que era el origen de todo, y que había llegado como Hijo de Dios. Él es aquel origen que creó todas las criaturas, y que luego, entre todas las criaturas, eligió por madre a la Virgen. Los profetas vieron con antelación la encarnación de Cristo, como en una sombra, y dijeron solo lo que veían y sabían. El libro que está en el ala sobre la espalda del hombre parece de mármol, de una sola pieza y de color blanco.
Esto significa que el poder de la razón, protegido por la fuerza de la profecía que predijo la llegada de Cristo en el futuro, previó su encarnación como en una sombra. En efecto, quien ve la espalda de alguien todavía no conoce su rostro y se pregunta cómo será su aspecto. Del mismo modo, los profetas profetizaron al Hijo de Dios, pero no lo conocían aún en la carne. Ellos también tenían una cierta dureza, como la solidez del mármol, porque, invadidos por el Espíritu Santo, no se arrodillaron delante de nadie, manteniéndose firmes en la integridad de la verdad, sin dispersarse aquí y allá en sus palabras. Lo que dijeron no lo aprendieron de otros, sino de Él, que es Dios en su total integridad. Fueron parecidos a las piedras, ya que persistieron en el rigor sin ceder a nadie. Sin embargo, lo hicieron en la blancura de la sencillez, pues no dijeron nada más que lo que vieron y supieron. Como un niño en su sencillez no dice otra cosa, sino lo que ve y sabe. El Espíritu Santo se prodigó sobre la razón humana, y los profetas con visiones y la sabiduría y la ciencia desvelaron los milagros de Dios de una manera desconocida. Pero el dedo de Dios había escrito en aquel libro los secretos que quería revelar. Significa que el Espíritu Santo prodigó gracias sobre la razón humana cuando el hombre profetizó, y lo hizo con visiones cuando los profetas, iluminados por el Espíritu Santo, previeron con anticipación los acontecimientos futuros, y algunos también preanunciaron muchos acontecimientos por su sabiduría, ya que la omnipotencia de Dios tocó sus mentes, tanto que previeron el sentido de muchísimos hechos, como también Dios edificó todo con la sabiduría. Y también con su ciencia, cuando la palabra de Dios observó e inspiró su ciencia, y revelaron así hechos ocultos y escondidos. En efecto, el Espíritu del propio Dios inspiró vida en aquel barro original del que Dios hizo surgir al hombre. Y el Espíritu iluminó la vida que nunca debe acabar, es decir, el alma que no encontrará fin. El Espíritu también iluminó a los profetas, y así ellos desvelaron los milagros de Dios de una manera desconocida, tal como el barro se cambió en una forma diferente de vida, de carne y de sangre. Estos son milagros de la divinidad que Dios desvela en sus maravillas cuando hablan los profetas, con visiones de hechos que ya ven en el Espíritu, escribiendo cuando por mandato de Dios confían aquellos hechos a la memoria, y tocando la cítara, ya que la razón inspirada por el Espíritu Santo encuentra melodías en la voz y en las palabras de los que alaban a Dios. Así se produce un sonido, y por tanto en este también se alaba a Dios. Y Dios ejecutó estos milagros entre los hombres, haciendo cantar a los querubines en las alas de la profecía, ya que entre todos esos, como ya se ha dicho, los profetas inspirados por el espíritu de la profecía enseñan muchos milagros, como los querubines que conocen los arcanos que Dios, en su oculto juicio, revela cuando quiere, como quiere y a quien quiere. La razón está completamente dentro de la sabiduría de Dios, aunque demasiado a menudo se incline a la carne. El libro que está en el ala sobre el pecho es negro en su totalidad y está lleno de estrellas. Esto significa que la razón está completamente dentro de la protección de la profunda sabiduría de Dios, sin alejarse de ella ni oponerse de ningún modo, aunque los hombres tengan costumbres muy diferentes. También enseña que todos los sabios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dijeron una única cosa a propósito de Cristo, estando unidos en Él. Es de color negro, ya que la razón por la sensibilidad humana se vuelve hacia la carne demasiado a menudo, y también a menudo se pregunta qué y de qué tipo son los hechos de los que habla. Pero resplandece a la luz de las estrellas, ya que en los hombres
existen la fe y la inteligencia. Y en efecto es gracias a la fe que los hombres creen en Dios, al que no pueden ver, y en los milagros de Dios, e incluso comprenden hechos que resultan difíciles de entender para su inteligencia. Así reconocen, a pesar de todo, que son solo criaturas de Dios. Los misterios del Antiguo Testamento refuerzan a los hombres sabios contra el diablo, y no dejarán de estudiarlos hasta colmar sus corazones. El libro tiene sobre sí muchas cosas escritas en caracteres blancos, tomados de lo profundo de los libros escritos. En el resplandor de la bondad de Dios, la razón propone los misterios del Antiguo y del Nuevo Testamento, unidos en un solo todo preciso, ya que los fieles y los hombres sabios los reúnen en la doctrina católica, y gracias a ellos se preparan caminos de rectitud contra las tinieblas de la incredulidad y contra el diablo mismo. Lo hacen a causa de su sed de las Escrituras, de las que sacan con gran deseo, y no paran hasta haber colmado con ello todos los conocimientos de su corazón. Tampoco Dios parará su obra hasta que no la lleve a cabo completa y perfectamente. Los sabios, cuando examinan con agudeza las Escrituras y las estudian con cuidado, veneran a Dios y magnifican su nombre. Allí donde los hombres construyen, también buscan el honor de Dios, como dice el salmista David. Palabras de David sobre esto. Todas las naciones que tú has creado vendrán a postrarse delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Salmo 86, versículos 9 y 10. Su sentido es el siguiente. Dios ha creado a todas las criaturas, pero también ha permitido actuar al hombre, y en efecto, los hombres obran, forman y ordenan. Obran entre las criaturas y cada uno forma lo que él desea. Pero no es capaz de dar espíritu a lo que ha formado. También les pone reglas a lo que dirige. Y ya que Dios ha creado al hombre y lo ha suscitado a la vida con el soplo de su espíritu, todas las naciones que han nacido de Adán, siendo criaturas de Dios, vendrán según su voluntad y buscarán a Dios, postrándose delante de Él e invocando su nombre, conscientes de su presencia. En efecto, no pueden alejarse de Él, como tampoco un hijo puede ignorar que tiene padre, y así le dan gloria al nombre de Dios. Cuando claman e invocan a Dios, pero algunos hombres sostienen que la obra de sus manos es como la obra de Dios, y llaman Dios a esta misma obra. Es una sugerencia con la que el diablo envuelve a estos hombres hinchados de soberbia. Esos creen que glorifican el nombre de Dios, pero no conocen a Dios. Quieren tener a Dios cuando no lo tienen para nada. Por eso se le dieron al hombre las leyes antiguas y nuevas, para que creyendo, viendo y venerando a Dios, lo conozcan. De estas dos leyes los sabios y los filósofos sacaron la sabiduría y no dejaron de llenar con ella sus vasijas. Esto le agrada a Dios, pues todas las cosas que Él ha hecho le complacen. El Señor es grande en sus milagros, grande en las virtudes del cielo y también haciendo maravillas. Todas las grandezas de sus obras refulgen en su gloria. En efecto, Dios hizo subir a Noé en el arca y le mostró a Abraham su numerosa descendencia. A Moisés le dio incluso la ley, y volvió a llamar a la vida a los que creyeron en su Hijo. Todo esto son grandes maravillas. Los fieles siempre piensan en ellas con devoción y no cesan de investigar su gran profundidad, ya que proceden de Dios. Y solo Dios hizo estas cosas. Todos los bienes nacen de Él, y a Él vuelven. Por eso, cuando Dios creó al hombre, lo hizo girar como una rueda en el espíritu de la vida, razón por la cual el hombre también vuelve una y otra vez a Dios.
Muchos vivieron antes de la ley, y otros muchos en la ley, y también muchos en el bautismo. Todos, gracias a las obras de la fe, descansarán en las moradas de la felicidad. Como antes se mencionó, de los hombros hasta los muslos, este hombre está en otra nube blanca bajo las nubes. Esta nube blanca está llena de almas de justos. Esto revela que el resplandor de los milagros de Dios, que se extendía desde el principio en la fuerza que hizo surgir las criaturas hasta la encarnación del Salvador, y que aparece también ahora en la misma gloria de la encarnación, tiene en sí multitud de las almas que sirven a Dios, porque muchos vivieron antes de la ley. Muchos vivieron en la ley, y otros muchos perseveraron en el bautismo, y todos estos, gracias a la redención del Hijo de Dios, han conseguido la felicidad del cielo. Así que ahora se alegran en aquella mansión que Dios les asignó ya desde el principio del tiempo. Los fieles, gracias a las obras de la fe, aseguran a sus propias almas el descanso en la morada de la santidad, donde felizmente encuentran la paz, después de que su vida carnal se ha consumado. Por eso en aquella beatitud escuchas una voz angélica que viene de lo alto de los cielos y que invita a la creación a alabar al que gobierna y a glorificar al que vive antes del tiempo y en el tiempo y por los siglos de los siglos y fuera del tiempo y después del tiempo, desde siempre y para siempre. Así las almas de los justos se levantan en la alegría, ya que ellos vienen de la vida a la vida, y no se vuelven atrás, ya que ellos permanecerán en su nueva vida eternamente. De manera similar, las ruedas de la vida que representan la divinidad y el espíritu, que sin tardanza santifica el bautismo, se mueven para instruir y purificar a los hombres, y nunca se alejarán de la vida. En efecto, no se dará otra doctrina que conduzca a los hombres a la vida. Estas almas, mientras que se encontraron en sus cuerpos, huyeron de los ídolos y dejaron su tierra, como Abraham, y abandonaron las actividades terrenales, y así fueron como desterrados con grandes suspiros en tierras desconocidas. Pero entonces, viviendo según los mandatos de Dios, aumentaron sus méritos, por lo cual reciben ahora grandes recompensas. En los gozos más ocultos están las almas que han llegado a la perfección de la santidad, y están tan separadas de los demás hombres como lo están los ángeles de los hombres. Pero en el resplandor de aquella beatitud, en los gozos más ocultos, están otras almas llegadas a la perfección de la santidad, que se dedicaron a la contemplación divina mientras que se encontraron en sus cuerpos. Estas almas están engalanadas con todo género de virtudes celestes y de santidad, por lo cual alaban a Dios con el sonido excelso de las trompetas. Este es el soplo que exhala la boca de los profetas, los sabios y los demás elegidos de Dios, ya que las obras del Espíritu Santo son innumerables entre los hombres. Exultan con gozo pleno, con las cítaras, y repican un sonido tan admirable e inenarrable que el corazón humano no podrá ni acogerlo ni entenderlo. En efecto, resuenan como el sonido del mar y el sonido del agua, y producen sonidos extraordinarios, puesto que ejecutaron buenas obras con fuego y agua en la santidad del bautismo, y porque con estas obras movieron a otros elementos. Estas son las personas que mientras vivieron sobre la tierra, se elevaron sobre los deseos de la carne con la voluntad de sus mismos corazones, y rechazaron los afanes terrenales casi como si no fueran hombres. Y así fueron separados de las otras personas, como los ángeles lo son de los hombres. En virtud de sus obras, volaron a las moradas celestes, y observaron a Dios por las ventanas de la fe con la bondad y la sencillez de un niño. Y en estas buenas obras perseveraron con firmeza. Las almas de los santos desean que les sean devueltos sus cuerpos,
tanto como un niño hambriento pide pan a su padre. Ellos también expresan su deseo preguntando, ¿cuánto tendrán que esperar para que sus obras, que resultan claras y manifiestas al Dios verdadero y vivo, les devuelvan los cuerpos con que soportaron las fatigas, de forma que puedan ver a Dios sin el impedimento con que Moisés veló su rostro? En efecto, las obras que los santos realizan por la inspiración del Espíritu Santo resplandecen delante de Dios como el claro cielo, puesto que han sido cumplidas con Dios y en Dios. Dios concede a estas almas el alivio del descanso en la virtud de estas obras, pero todavía no el gozo pleno, que ocurrirá cuando el último día llegue y sean todos los pueblos llegados a su plenitud. Entonces Dios juntará los cuerpos y las almas de los santos con sus obras buenas, y los conducirá ante su rostro, y entonces podrán verlo plenamente. Pero ya que el cuerpo con el alma realiza las obras buenas, cuando el alma está privada del cuerpo, no puede gozar de aquella plenitud que le permite ver plenamente el rostro de Dios. Carente como está de su cuerpo, y por tanto, cuando el cuerpo y el alma se reúnan, Dios desvelará su rostro, de modo que los santos lo vean, y se reunirán el alma y el cuerpo que obraron juntos. Pero ahora, este clamor es el alto y fuerte clamor de los santos. Ellos esperan con impaciencia el momento de recobrar sus cuerpos y los solicitan como señal de la plenitud de su alegría. Con un deseo tan grande como el de un niño hambriento que pide pan a su padre, y al que el padre, con benevolencia, le contesta que pronto se lo dará. Antes de que los muertos recobren sus cuerpos, el mundo será perturbado. También reciben la respuesta que antes de que ellos recobren sus cuerpos, el mundo será perturbado y cambiado en otro. La antigua serpiente y sus poderes serán aplastados, y el verdadero Dios, mostrándose como Dios y como hombre, reunirá todos los miembros de sus elegidos, que así recobrarán la integridad de sus propios cuerpos. Aunque las obras de los santos sean diferentes, sin embargo, ellos se reconocen como compañeros por influjo del Espíritu Santo. Y las mencionadas almas de los santos conocen a estos elegidos de Dios, porque aunque hayan obrado buenas obras diversas y diferentes por inspiración del Espíritu Santo, sin embargo se reconocen compañeros por influjo del ardor del Espíritu Santo. Escuchan sus voces que repican en cántigas y en alabanzas. Ven la refinada pureza de su conciencia y su contemplación, y con ellos reciben la divina respuesta dada de lo alto. Incluso están dispuestos a esperar hasta que el Dios fuerte imparta su fuerte orden y reprima todas las diabólicas temeridades al final del mundo, para poder recobrar así sus cuerpos para la felicidad y la gloria eternas. En la infelicidad tenebrosa, el diablo propone actos inconvenientes a quienes deberían servir al Dios verdadero en paz. Así pues, en la mencionada niebla, donde anteriormente viste diversos tipos de vicios, también ahora consideras 8 vicios mediante sus imágenes. Es decir, en la tenebrosa infelicidad, en la que antes habías contemplado las variedades de insidias diabólicas, ahora las ves en 4 parejas de significados perversos, y cómo éstas suelen perturbar el orbe de la tierra por sus 4 confines y sus 4 elementos, ya que quienes deberían servir a Dios en la paz, asiduamente se fatigan por sus infestaciones, en efecto mostrándose el diablo con sus fuerzas y vicios casi como si fuera Dios. Innumerables veces insidia a los hombres, proponiéndoles obras inadecuadas, y hará esto por mucho tiempo, hasta que algo más superior se le imponga. La antigua serpiente, moviéndose contra el cielo,
quiere atraer a todos al lago de la perdición. Ves una imagen como una serpiente que yace boca arriba en las tinieblas, y esto significa que el diablo, aquella antigua serpiente en las tinieblas de su maldad, espolea el deseo del justo en contra de las cosas del cielo, cuando persuade al hombre para descender del deseo de las cosas del cielo a las de la tierra. Sus ojos arden como el fuego, porque la mirada del diablo emite las llamas del engaño en el fuego del odio. La lengua se alarga afuera de la boca, ya que la mentira procede ferozmente de su capacidad de morder. Y la cola está cortada en la parte final, porque no puede concluir su obra según su voluntad. Querría atraer todo hacia el lago de la perdición si la divina majestad no se lo impidiera. El cuerpo es de un color negro, puesto que con cada esfuerzo persuade a los hombres a olvidar a Dios. Y las tiras de un color amoratado y venenoso van de su cabeza hacia abajo todo a lo largo, y estas significan los caminos de Satanás, que tienen la palidez de la muerte y que provocan un venenoso trastorno de la humanidad a través de la glotonería. Como en él se inició la perdición. Los caminos de Satanás conducen a los peores finales porque, como el principio del diablo es el mal, así también el mal es su final. La glotonería, su comportamiento y su sentido. El hecho de que su vientre esté abierto significa que las fauces del diablo se abren para devorar a las almas, y en él aparece la imagen de un hombre que yace boca arriba como en una cuna, que representa a la glotonería. El diablo, induciendo en primer lugar a los hombres a la voracidad, logra envolverlos más fácilmente y plenamente en los demás vicios, ya que la glotonería, al descansar boca arriba, olvida todas las demás cosas en su voraz afán y se duerme para apartar a los hombres del deseo del paraíso. El hombre fue seducido en primer lugar por las astucias de la serpiente a través de la comida. Tiene un gorro levantado un poco, como un casco, porque la glotonería levanta su propia voluntad en el corazón de los hombres, exhibiendo una autoridad inconsistente y sin resultado, ya que después de que ellos han llenado su vientre, empiezan a hacerse soberbios, como si rebosaran de todos los bienes. Debajo de ese gorro tiene pelos blancos que descienden hasta los hombros, porque al ostentar la blancura de la superabundancia en el poder de su fuerza, desprecia todo sin moderación y no quiere ser inferior a nadie. Por este motivo, incluso se adorna de una vestimenta de seda blanca y ligera, ya que está envuelto por el afán de deliciosos y elegantes banquetes, y lleva una capa, que por su color es parecida a la piel de la serpiente, ya que se rodea de toda la diversa gama de los vicios que la diabólica iniquidad produce, para seducir a los hombres, iniciándola con superabundancia de comidas y bebidas. Este vicio también reveló todo esto en las palabras que dijo anteriormente. Este pecado se combate con la abstinencia, y el hombre ya está advertido para que no se exponga a este escarnio. La aspereza, su comportamiento y su sentido. La segunda imagen representa a la aspereza, que sigue a la glotonería. Después de que el hombre ha engordado a causa de la voracidad excesiva, incurre en la aspereza y en la amargura por la superabundancia de comidas, tal como el invierno sigue al verano. Y es como un leopardo, ya que todas sus obras están llenas de amargura. También ella es terrible de modo parecido a una fiera, en la que se manifiestan dos segundas naturalezas, tanto por sus palabras, como lo demuestra en el discurso anteriormente dado, como por sus obras. Por eso la reprenden las palabras de la auténtica generosidad, que animan a los hombres a ser pródigos en generosidad. En efecto, existe una gran amargura cuando el hombre se aleja de Dios y se endurece contra Dios, como si Dios no fuera su socorro y no le diera gracias a Dios por lo que le concede. Por eso, preparan vuestras almas, hombres ilustres y sabios, para conduciros a Dios.
como Isaías, inspirado por mí, os explica cuando dice: palabras del profeta Isaías sobre este tema. Si abres tu corazón al hambriento, si consuelas al alma afligida, tu luz brillará en las tinieblas, y tus tinieblas se volverán como el mediodía. Y Dios te dará el eterno descanso, e inundará tu alma de resplandores, y dará vigor a tus huesos. Isaías 58, versículos 10 y 11. El sentido de esto es el siguiente. El alma posee aliento, deseo y voluntad, y está en contacto con la carne que ha surgido de la tierra. Tan pronto como el alma mueve su cuerpo, es decir, tan pronto como le ha vivificado, la carne siente el pecado del que procede el cuerpo. Y cuando la carne ha sido perfeccionada, el alma desea hacer el bien casi como si tuviera hambre de esto. Entonces el hombre, con el suspiro del alma que tiende a Dios, se eleva rápidamente hacia Dios con el deseo de alcanzarlo y con el deseo de permanecer en la voluntad del alma que le lleva a amar a Dios. El alma tiene en sí muchos bienes y muchos males, como el hombre demuestra a menudo en sus acciones. El alma es como el viento que sopla sobre los tallos de hierba, como el rocío que cae sobre la hierba, como el aire lluvioso que los hace crecer. Por tanto, el hombre debe ofrecer su buena voluntad a quien la desee. ¿De qué manera? Sea viento en ayudar a los pobres, rocío en consolar a los abandonados, aire de lluvia en socorrer al necesitado y en alimentarlo con su doctrina, como si estuvieran hambrientos. Cuando el hombre les dedica su alma, claramente se entrega con todas sus fuerzas a su misma alma. Cuando tú, hombre, hayas hecho eso, habrás rescatado con persuasiones amistosas y habrás colmado de santas exhortaciones al alma acosada por diablos y hombres, atada y encarcelada por los pecados. Entonces brillará tu luz en las tinieblas de los pecados, con el surgir de la justicia. Avanzarás en un camino bueno y santo, y cesarás de pecar, y empezarás a realizar buenas obras. Porque las tinieblas o los pecados no ofuscan la luz de la santidad, sino que incluso aún no queriendo, la sirven. Entonces también las tinieblas de las faltas que hayas cometido se parecerán al mediodía, encaminándose a la desaparición, ya que, como después del mediodía el día declina, así también tus pecados disminuirán y se disolverán en la nada. Así, con su gracia, el dominador del mundo y el Dios de todas las criaturas te proporcionará eterno descanso de tus enemigos y lo hará para siempre. Tanto que ellos ya no tendrán el poder sobre de ti, pero tú siempre los pisarás como el escabel de tus pies. Y tu alma se inundará de celeste alegría y de resplandores de la claridad del cielo, iluminada por la luz serena de tus buenas obras. Dará vigor a tus huesos, liberándolos de la corrupción, es decir, los huesos de tus miembros que han realizado obras buenas y santas, destinándoles a la resurrección futura, donde ya no habrá nada mortal, sino que todo se llamará santo e incorruptible. La impiedad, su comportamiento y su sentido. La tercera imagen representa a la impiedad y va después de la aspereza, porque cuando se encuentra aspereza en los corazones de los hombres, sobreviene la falta de piedad, que no se alegra en los bienes del Dios, sino que destroza todo lo que puede. Y tiene el aspecto de hombre, salvo que su cabeza, que se pega a su cuerpo entre sus omóplatos, parece la cabeza de una bestia salvaje más que la cabeza de un hombre. Esto es porque reina sobre los hombres y enseña ya desde su principio su peculiar carácter. Tiene claramente modos agresivos de bestia, pero también tramposos, ya que se esconde detrás del aspecto de hombre. Rechaza la verdadera doctrina que lleva al bien y la obediencia que sabe someterse a Dios y que carece enteramente de la belleza y de la justicia. Tiene ojos grandes y encendidos, y boca como un leopardo porque
mostrando en su mirada gran aspereza con ardiente furor, destroza y devora todo lo que puede. No quiere gracia ni misericordia. No distingue la sabiduría en la discreción, sino que intenta pisar de cualquier modo a los santos y a los justos. De una y otra mandíbula desciende hacia el mentón una línea del color de la pez, porque tanto en su gran furor como en la mordacidad de sus obras, tiene la tenacidad de su horrorosa y pésima voluntad, que también se encamina hacia la necedad, pues, sin el honor de Dios, está en la ilusión del engaño. De ambos lados de la boca cuelga la cabeza de una serpiente, porque a consecuencia de su desprecio a Dios y al hombre, no pone límites a su agresividad, y siempre procede con nuevos movimientos al modo de las serpientes. Y de la boca emite muchas llamas, y en efecto lacera a los hombres con los ardientes dardos de sus palabras hasta ponerlos furiosos de muchos modos diferentes. Está sobre sus rodillas con el resto del cuerpo erguido, es decir, que dirige su fuerza al culto de los ídolos, y hace que los hombres caigan en la impiedad, tal como los idólatras e incluso los engaña, hasta el punto de que creen ser justos y practicar la justicia. Circunda su cabeza con un velo de negra pez a la manera de las mujeres, porque envuelve a los corazones de los hombres de dureza con una sombra ligera, pero tenebrosa y persistente. Y sobre el resto del cuerpo, viste una prenda totalmente negra, ya que se reviste con el error de la más malvada crueldad, por lo que está privada de la blancura de la vida. De la prenda que cuelga en las mangas vacías y que tiene recogidos los brazos en su interior, lo que esto significa es que sus obras no producen nada útil, sino que faltos de vigor a ningún hombre se le manifiesta como un bien, como este mismo vicio habló anteriormente en este sentido. Le respondió la virtud de la piedad, y le demostró que vive en la maldición eterna. La falsedad, su comportamiento y su sentido. La cuarta imagen representa a la falsedad y sigue después de la impiedad, porque cuando un hombre es impío, se acerca a la falsedad y rechaza la verdad e inventa todo tipo de mentiras. Está rodeada por una oscuridad tan densa que no se puede distinguir ninguno de sus miembros. En efecto, se acoraza con la incredulidad y no tiene en sí ninguna rectitud de buenas obras. No se encuentra en ella ninguna integridad, sino que solo abunda en ella la oscuridad de la muerte. Pero que solo se logre entrever en aquellas tinieblas su aspecto de hombre deforme y monstruoso significa que, careciendo de la belleza de la verdad y del decoro de la justicia en todas sus palabras y en todas sus acciones, no emplea para nada la integridad, sino que solo anda en la oscuridad de la muerte, de modo que se mueve tanto en la certeza como en la incertidumbre. En ella no se encuentra el cuidado del amor en el que se ve a Dios, sino el infructuoso y falaz engaño que ella perpetúa a continuación contra los hombres y a través de los hombres. Todo esto es perpetrado para la destrucción de los hombres, y está de pie sobre una especie de espuma seca, endurecida y negra, que expele de vez en cuando las llamas de fuego, y esto significa que la falsedad, que se basa sobre el engaño con palabras que son faltas de fuerza, aparece seca, sin la fecundidad de la justicia, aparece dura, sin la suavidad de la benevolencia, y aparece negra, sin la blancura de la virtud. En ella no existe serenidad, sino solo la llama ultrajosa de la cólera, como la imagen hace comprender en su discurso antedicho. Pero se ve frenada por la respuesta de la auténtica verdad, que advierte a los hombres que sean sinceros. En efecto, los que las mentiras aman, no solo se dan a ese vicio, sino que también se entregan a todos los otros. Y dado que uno con otro son un todo, pasan a nuevas mentiras, como muestra el profeta David, inspirado en la verdad de mi espíritu, cuando dice:
Palabras de David sobre este tema. Los impíos están extraviados desde el nacimiento. Son mentirosos desde el seno materno. Salmo 58, versículo 4. El sentido de decir esto es el siguiente. El primer pecado tuvo origen en aquella comida que convirtió en mortalidad la santa y feliz naturaleza del hombre. A través de esta comida la ciencia del bien se adormeció y tuvo origen la ciencia del mal. Los transgresores de la justicia se han alejado de la auténtica verdad y la naturaleza humana ha sido extraviada por su nacimiento venenoso a través de la boca de la serpiente, que preguntó en su engaño por qué motivo el hombre no comía la manzana. Pero cuando nuestros primeros padres infringieron el mandamiento de Dios por el consejo de la serpiente, murieron con el pecado. Por lo cual, los hijos nacidos de ellos están desde su concepción apartados de la protección de la santidad con la muerte y del olvido de Dios. Por tal motivo, los hombres deben observar severa y gran abstinencia en el empleo de las comidas, ya que el antiguo enemigo, con sus fauces voraces, engañó al hombre en primer lugar con la comida, ya que, en cuanto el hombre exige la comida, enseguida sobreviene la glotonería, que querría llenar el vientre con todo tipo de viandas y llevar todos los caminos de la ciencia, del bien al error. Y así los hombres se han equivocado ya desde el seno materno, es decir, cuando nuestros primeros padres dieron el principio al pecado, con el pecado original, y con este extravío, luego se inclinaron al pecado. Y en efecto, al gusto de la comida le siguió el gusto por el pecado. Y cuando ejecutaron actos de este género, empezaron a decir mentiras, ya que el diablo, a través de la comida, construyó la gran mentira con que renegó de Dios y de su justicia. Así también hacen todos los que llenan con voracidad el propio vientre por el exceso de comida y por la embriaguez. En efecto, los hijos de los hombres se vuelven mentirosos por exceso de comida y por borracheras de vino, y descuidan y reniegan de la verdad. Y como desde el origen de los hombres está la sugestión del diablo, los hombres se vuelven mentirosos tal como hace el diablo, y así se arruinan ellos mismos a los demás. Cuando se oponen a Dios, que creó el cielo y la tierra, ¿en dónde estarán, sino en el infierno? Pero mientras tanto, a la perdición la llaman vida, y parecen conseguir el cielo con sus palabras, pero no lo han pretendido nunca y no podrán ganárselo nunca. También afirman que la perdición es un gran honor, y con las mismas mentiras engañan al hombre de todas las formas posibles. Con escarnio incluso, alaban al hombre, y con el engaño lo matan. Así son parecidos a los que construyeron al becerro sobre el Horeb, y afirmaron que ese becerro era el Dios de Israel. Los hombres que así actúan viven en la mentira. No se dicen mutuamente más que banalidades y prometen darse todas las cosas que se encuentran en la creación según su propia voluntad. Todos los que así actúan han muerto, como también han muerto los ídolos. Están en el norte, con el viento del norte, y así caerán. El deseo de contienda, su comportamiento y su sentido. La quinta imagen representa el deseo de contienda que viene detrás de la falsedad, porque cuando el hombre es falso incurre fraudulentamente en el deseo de contienda y cada uno pelea con su propio hermano con malicia y más allá de cualquier límite de la justicia. Se muestra este con aspecto de hombre, de un pelo crespo y negro, y con un rostro de fuego, ya que el hombre que está dotado de la razón quiere la contienda más que los otros animales que no lo están. En su afán de buscar pelea, a menudo hace bromas sobre las otras criaturas y lo hace en el tortuoso camino de su ciencia y en la tensión de su voluntad, que como un fuego ardiente todo lo destruye. Y con retorcida impudicia y tétrica molestia, cuando furibundo, delira en su cólera. El hecho de que vista una capa de muchos colores con aperturas sobre los hombros por los que hace pasar los brazos, significa que cubre sus deseos entre los matices de otros vicios. Por lo cual,
no teniendo integridad por la entidad de su locura, ni sentido del límite, sino solo los agujeros de las aperturas de los brazos, estira sus brazos y sus actos según su propia voluntad. En efecto, quien quiere contienda no respeta la voluntad o la utilidad de los otros, sino que actúa solo según la voluntad de sus mismos deseos. Con el brazo izquierdo sujeta un hacha que aprieta fuertemente contra sí, porque con áspera terquedad piensa en las palabras ofensivas que reúne en torno a sí de modos perversos. Corta sus manos con esta hacha, dándose cortes en un impulso de furor, de modo que su ropa está empapada con la sangre. Con los dardos de las palabras hostiles, frecuentemente perjudica su obra, cuando se atrae injurias con su locura. Revela su conciencia a los demás con la culpabilidad de sus propias palabras y se exaspera porque, con sus invectivas, se aturde a sí mismo y a los demás. Todo esto lo mostró claramente en sus anteriores palabras. Pero a este vicio se le opone el juicio de la suprema paz, que exhorta a los hombres a que lo eviten. La infelicidad, su comportamiento y su sentido. La sexta imagen quiere significar la infelicidad que se aleja de todos los bienes de Dios y que sigue aquí al deseo de contienda. Ya que los hombres que creen que tienen la salvación, como no veneran a Dios, van a incurrir en la muerte. Y es parecida a un leproso y tiene pelos negros, pues lo mismo que la lepra se separa de los sanos y de los puros para no tocarles, así la infelicidad está segregada de todas las virtudes de Dios y no reluce con ningún resplandor. Sin embargo, parece un hombre, ya que mientras que todas las criaturas se muestran felices al obedecer a Dios, el hombre se esfuerza en ser infeliz por sugerencias del diablo, y profundiza en este estado en la oscuridad de las excesivas y múltiples iniquidades, como el negro de su pelo, y no muestra ninguna vergüenza al no aceptar la corrección y la admonición de los sabios. No tiene ropa, pero se cubre con anchas hojas de muchas plantas. Esto significa que, careciendo de cualquier bien de santidad, se encuentra privada del gozo de la salvación, pero se reviste de la inestabilidad de muchas vanidades y trata de conseguir la felicidad cambiando continuamente de comportamientos, cosa que no puede ser. Con las manos se golpea el pecho, ya que cuando examina lo íntimo de su corazón, donde encuentra malas obras, culpa a su conciencia de ellas. Ella no tiene ninguna esperanza en Dios, pero suspira y sufre mucho desconsuelo, como lo demuestran sus palabras cuando habló anteriormente. Así la refuta la felicidad que le enseña a los hombres a no deleitarse en este estado. La inmoderación, su comportamiento y su sentido. La séptima imagen representa la inmoderación que acompaña oportunamente aquí a la infelicidad, cuando el hombre se revela incluso favorecido por los bienes de Dios. Enseguida la inmoderación empieza desordenadamente a difundirse por todas partes donde es capaz, creyendo estar fundada sólidamente. Sin embargo, no logrará nada, ya que lo que está contra Dios no puede estar firme, sino que irá a la ruina. Esta imagen es como la de un lobo porque sin discreción el hombre tiene la locura del engaño y la mudable aspereza del mal. Está acurrucada sobre las patas y acecha por todas partes para devorar todo lo que logre agarrar. Esto significa que, doblado por su propia fuerza, el hombre se inclina por su propia voluntad hacia la parte inferior de los caminos peores y considera todas las vanidades para acumularlas y por su medio destruir completamente y anular el decoro de la recta moderación y realizar los placeres de sus propios deseos. Todo esto lo mostró en sus palabras anteriores. La verdadera discreción le contesta y anima a los hombres a observar en cada circunstancia una moderación conveniente. La perdición de las almas, su comportamiento y su sentido. La octava imagen significa la perdición de las almas y sigue al desatino que viene después de la inmoderación,
Pues cuando el hombre por la falta de moderación se rebela contra Dios, abiertamente incurre en la perdición del alma. Ella rechaza estar con Dios y rechina los dientes contra Él, y quiere demostrar que es una montaña de salvación, mientras en cambio es solo ruina total, en la cual ya el primer ángel originó su derrumbe, así como el de todos aquellos que lo siguieron. Y es parecida a una torre que tiene sobre la parte superior una fortificación en la que se abren 3 ventanas. Esto significa que la perdición es grande e inquebrantable, como una torre, sobre la cual la soberbia, casi en la cumbre, aparece firme como una fortificación y no alcanza a Dios, sino solo la tristeza de la muerte. Mira fuera con sus sentidos del intelecto y la ciencia, como si fueran 3 ventanas para llevar a las almas a la perdición. Con estos 3 poderes incluso reniega de la verdadera fe en la Santísima Trinidad, porque no cree que un único Dios exista en 3 personas y que 3 personas sean un único Dios. Que bajo estas 3 ventanas aparezcan 2 brazos de hombre, cuyas manos se extienden sobre la fortificación, significa que la perdición de por sí no tiene ningún temeroso respeto por Dios, sino solo para la fuerza del diablo, por lo cual el hombre, con la incredulidad, siempre se dirige al mal, y sobre sus malas obras extiende su mortífera seguridad, ya que no dirige a Dios su esperanza, sino solo a una vacía vanidad. Aquellos brazos están cubiertos de tinieblas como mangas. Las manos están desnudas, pero sin embargo ardientes. Esto significa que la fuerza y la perversidad de la perdición se encuentra en la oscuridad y en el secreto de las costumbres propias de los ladrones, porque a hurtadillas arruina las almas de los que la siguen. Las obras de los hombres malvados están desnudas y carentes de toda santidad, pero sin embargo son ardientes con el fuego de la amargura, sin esperanza alguna de salvación. En efecto, la perdición de las almas no busca nada, no desea nada más que conducir a las almas a donde también ella se encuentra, tal como demuestra con las palabras antes referidas. Pero la salvación de las almas le refuta a la perdición de las almas y advierte a los hombres que no imiten ese vicio, ya que la perdición de las almas no da ningún valor a la salvación. Ella es perdición en la perdición, y no encuentra ningún medio de salvación en la salvación, ya que se alinea contra Dios. En efecto, quiso unirse al que no tiene ninguna luz, sino que mora en las tinieblas, como dice el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. El profeta Jeremías, sobre este tema. ¿Por qué, Israel? ¿Por qué estás en país de enemigos? Envejeces en un país extraño y te has contaminado con cadáveres, contado entre los que bajan al abismo. Has abandonado el manantial de la sabiduría. Si tú hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en paz eternamente. Baruc 3, versículos 10 al 13. El sentido de estas palabras es el siguiente. ¿De dónde viene este mal por el que tú, que eres un signo de todos los milagros de Dios y que eres llamado cielo en todas sus estrellas, en el que tú habrías tenido que ver a Dios, eres visto como el lugar donde moran todos tus enemigos? ¿De dónde proviene aquel mal por el que tú, en aquella parte en que tu mente es tierra, es decir, que está colmada de pensamientos terrenales, eres visto como el lugar donde moran todos tus enemigos? En efecto, pululan en tu carne malos deseos que son hostiles al alma. Tu tierra, o bien tu naturaleza terrenal, empieza a bromear al principio de su fecundidad. Luego comienza la lascivia, y con eso se precipita en la profundidad del mar. Estas son las acciones miserables, tibias y vergonzosas, con las cuales tu mente envejece en tierra extraña y te encuentras inmerso en pecados que son contrarios a la santidad.
A Dios ni lo conoces ni lo quieres conocer. No te atienes de ningún modo a sus mandamientos, pero tú duermes en su ley y en este sueño te has ensuciado con obras muertas que por su incredulidad repugnan a Dios y a todos sus santos. Por tanto, has sido destinado a la destrucción, con los que tienen la morada entre los tormentos del infierno, los que no vieron la luz de la fe, y no observaron el sol de la misericordia, y abandonaron la luna de la santidad, con todas las estrellas de las virtudes, rechazando la luz de todas gracias de Dios. Y así, has abandonado el manantial de la sabiduría, es decir, la vida sin fin, que está en Dios, vida que ningún hombre, por más que sepa, o conozca o vea, podrá agotar. En efecto, si tú hubieras caminado en la vía de los mandamientos de Dios y siguieras las huellas de Cristo, en ti resplandecería la felicidad. El honor del Dios de los ejércitos te llevaría a la verdadera vida y así habitarías en una unión de paz y caridad. Dios, sobre la tierra, te revelaría a los hombres. En el cielo a los ángeles te mostraría como la luz del resplandor en la fama de tus santas obras. Te exaltaría como suave sonido de cítara. Pero ya que tú descuidaste todo esto, caerás en la mayor de las ruinas. Pero tú, oh Israel, que deseas ver a Dios con tus santas obras, no imites a los hijos perdidos de Jacob que habrían tenido que despreciar al diablo, pero no lo hicieron. Realiza en cambio aquellas obras que Dios le confió a Adán en el paraíso, obras que luego engalanaron a Abel, obras en la circuncisión de Abraham, que se manifestaron en la revelación de la verdadera Trinidad y se enseñaron a Moisés en la llama de la zarza ardiente, y se le reveló por fin a los hijos de Israel, destruyendo en ello las obras perversas. Sube pues la escalera de las virtudes que le fue enseñada a Jacob, imitando a Cristo, el Hijo de Dios, revelador de extraordinarias virtudes, el que ofrece misericordia a todos los que la buscan, como demostró con su persona cuando estuvo en el mundo según su voluntad. En efecto, él descansó como el unicornio en el regazo de la Virgen, y luego, como el carnero, subió al monte de las virtudes y los milagros. Gracias a los que venció completamente al diablo y destruyó su poder. El celo de Dios, su aspecto y su sentido. Pero que veas que delante del hombre hay un león que se ha vuelto contra estos vicios, significa que en la majestad de la divinidad está la humanidad del Salvador. El Salvador que existe como Dios y como hombre, con la fuerte potencia de su celo, lucha contra los vicios diabólicos y emitiendo un potente rugido en el viento, grita que los destruirá con el fuego del Espíritu Santo y así terminará con ellos, ya que ellos trataron de luchar contra él. Gritó a grandes voces con el soplo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo empapó a sus discípulos. Entonces les mandó a predicar y a testimoniar la buena nueva y la santificación, para que por este medio pudieran sustraer a la antigua serpiente todas las almas perdidas, y destruir las pésimas sugerencias con que la serpiente siempre se esfuerza para hacer la guerra a la verdad y a la salvación de los hombres. Y aunque el diablo, con sus perversas maquinaciones, intenta oponerse a Cristo, que es el Hijo de Dios, apoderándose de sus elegidos, Cristo, sin embargo, como un león vigoroso, reduce a la nada y destruye completamente sus artes y sus tentativas, además de los vicios que le acompañan. El celo de Dios a los hombres que descuidan la voluntad de Dios muchas veces los aflige corporalmente con muchos castigos. Y como con su divina potencia doma y derriba al diablo y a los vicios que están con él, y después de abatirlos los destruye, así a menudo, a causa de su celo, castiga y aflige corporalmente con tormentos físicos y dispersa con muchos castigos a los hombres que se le oponen
y que no aceptan las justas admoniciones que indican el camino de la santidad. Como la fortaleza del león devora a los otros animales, así la fortaleza y el celo de Dios destruye a las entrañas del diablo. Y su mismo celo destruye totalmente la primera mentira en la que el diablo ha construido toda su falacia. Este celo destruye a sus enemigos, los que dentro de ellos afirman que no pueden hacer nada más que lo que les prescribe su propia naturaleza. Contemplan continuamente cualquier cosa que les guste y se dejan empapar en los vicios del diablo. Descuidan la voluntad de Dios y menosprecian las obras de Dios, casi como si Dios no existiera. Por eso son dispersados y destruidos por el celo de Dios, como de todos los que también han sido dispersados. Habla así también el profeta Jeremías cuando dice: palabras del profeta Jeremías sobre este tema. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, y ellos se convirtieron en su comida durante la ruina de la hija de mi pueblo. Dios ha desahogado su furor y ha derramado el ardor de su cólera, y encendió un fuego en Sión, que ha devorado sus cimientos. Lamentaciones 4, versículos 10 y 11. El significado y sentido de esto es el siguiente: frágiles manos de mujeres que no tienen la fuente ni fuertes médulas de los hombres, pero que en la miseria de sus corazones se humillan con aquellas obras que no arden en el fuego del Espíritu Santo. Hicieron cocer a sus hijos los frutos de su corazón en el fuego del apetito carnal, y por lo tanto también perecen en sus almas cuando los pecados de su desenfrenada carnalidad las inducen a muchos otros pecados. Y así sus deseos, es decir, los deseos de los hombres, se vuelven su comida, ya que llevan a cabo todo lo que desean y lo hacen en la ruina y en la perdición de las almas de los que habrían tenido que ser contados entre el pueblo de Dios por sus santas acciones. Por lo cual, no pudiendo alcanzar la perfección de las virtudes y la santa honestidad, dicen: ¿qué es esto que nunca vimos? Escuchamos muchas cosas que no comprendemos y que no sabemos, ni que son verdaderas. Y después de que han dicho esto con gran terquedad, les abandona entonces el gozo de la vida con toda su santidad y se apagan en ellas todas las virtudes que deberían haberles embellecido. Entonces el Señor del mundo y de la creación cumple sobre de ellos su venganza cuando despierta todo su celo contra ellos. Él no les perdona, sino que les asola con el flagelo como en una inundación y castiga sus iniquidades, y rechazándolas, las reduce a la nada. Y así enciende su celo contra los que se ensimismaron en su propia ascensión, en lugar de fijarse en Dios, por lo cual cayeron en la soberbia. Ellos creyeron que podían subir a una montaña tal que nadie iba a poder superarlos. Pero entonces Él, el verdadero Dios, derriba los fundamentos de la soberbia, destruyéndola completamente, y desarraigando sus raíces para que no crezcan de nuevo, así demostrando que no podrán encontrar ninguna salvación, ni en el precipicio, ni tampoco en el principio, ni en el final de su soberbia. El camino de los que siguen a la soberbia siempre acabará mal, porque no tienen fe en Dios, que los creó, y así los liberó del diablo. Los hombres que angustian a sus allegados. La venganza de Dios a menudo los aleja de cualquier felicidad terrenal, porque Él conoce todo lo que está escondido. Dios, en su oculto juicio, manda a ciertos hombres un castigo corporal para que los que pecaron con el cuerpo a través del cuerpo sean castigados. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto? Solo Él lo sabe, ya que Él no manifiesta todos sus secretos. En efecto, cuando algunos hombres ponen en situación crítica a los prójimos cercanos, les hurtan sus propiedades y a modo de tiranos los someten como esclavos. La venganza de Dios los abate de un modo que tanto ellos como sus hijos no van a ser felices mientras vivan. Y esto lo hace de un modo en que ellos coman el alimento de la contrición y no de la alegría. Y ya que en ellos la maldad llega a la maldad completa, Dios también completa entonces su sentencia con un recto examen y con un recto juicio
y con el fuego consume su confianza en ellos mismos y arrolla su fuerza cuando derriba y destruye los baluartes de los cuales ellos confían más que en el mismo Dios. Dios, haciendo todo esto, juzga justamente todas las acciones e impone sus juicios a cada uno según sus obras. En efecto, el Señor Dios lo sabe todo, y su ciencia no provoca la ruina de nadie, sino que en caso contrario, no sería entonces el justo juez. Pero el diablo, en cuanto a él, es capaz e intenta arruinar lo que ve y lo que conoce. Pero Dios, sin embargo, siempre es y siempre será, y por tanto conoce todas las cosas escondidas. El diablo, en cambio, que tiene un principio, vio todas las cosas que estaban hechas, pero no escudriñó en la profundidad su interior. Dios todo lo comprende porque todo lo ha creado y lo ha hecho según su beneplácito. Dios no creó a ningún hombre en el que no existiera la ciencia del bien y el mal. ¿Ha habido alguna vez un hombre en el mundo privado del conocimiento del bien y del mal? No. Del conocimiento del bien y el mal del hombre deriva el amor y el temor respecto a Dios. Ambas capacidades el hombre las usa como un arado para que su campo se vuelva fértil y elimina los hierbajos y los desarraiga y no se cansa en esta fatiga. El hecho de que ni el cielo ni la tierra puedan subvertir este orden es un testimonio magnífico y una cosa tremenda. Cielo y tierra en efecto no pueden subvertirlo, porque así se han establecido estos principios. El que tenga el deseo de la vida, coja esas palabras y guárdelas en lo más profundo de su corazón.